Saludos cordiales. Vamos a ver el sermón de Dios no existe. Bueno, de Jean-Paul Friedrich Richter. Miren, para los románticos es una época muy, pues de muchos cambios. Como que empezamos como en la era de los cambios modernos y marca un distanciamiento con el pensamiento mágico o religioso más bien, no mágico, religioso. Empiezan a ver los derechos humanos, la educación pública, muchas cuestiones que en otro tiempo no hubiera sido accesible. Cuando hay una fecha que ustedes deben tener en cuenta, muy presente, que es 1789, que es la Revolución Francesa, y que marca mucho estas cuestiones. Ustedes dirán, pues, ¿cuál es lo que hizo a la Revolución Francesa un cisma en cuanto a la humanidad? Cuando cortan la cabeza de Luis XVI y María Antonieta, más de Luis XVI, no es un acto de venganza o no es un acto contra un hombre. Tengan en cuenta que Dios es el que designa a los sucesores de la monarquía, que es el que pone, el que elige el representante de él en la tierra, los reyes y monarcas. Cortarle la cabeza a Luis XVI con la guillotina significa cortarle la cabeza a Dios. No es un acto cualquiera, no es un acto que diga, pues nada más se mató, asesinó o se hizo justicia, como ustedes quieran decirle. Pero es un acto bastante crucial y bastante imponente. Los que, bueno, muchos eran seguidores de la corona, muchos no creían que esto fuera posible, sin embargo se hizo. Y es cuando yo creo que es cuando la monarquía adquirió un, un papel humano más y se dejó de ser intocable. Vemos otras monarquías, por ejemplo la inglesa últimamente, que sí tienen bastante poder todavía, pero es un poder a lo mejor un poco vedado. ¿Por qué? Porque realmente la reina Isabel II de Inglaterra no es la que manda. Hay un primer ministro y hay todo un protocolo en donde ella no es la que gobierna, pero sí lo es porque le da su anuencia, pero realmente nunca se la piden para hacer las cosas, ¿no? Es como sí y no. Pero yo me imagino que sí tiene que ver algo de cierto su injerencia todavía en el gobierno. Aunque, pues, muchas de estas series biográficas que pasan nos dicen que no. Bueno, cuando un rey se corona, nosotros ahora sí que ese acto litúrgico no estaba permitido para el pueblo, no cualquier persona veía esa cuestión. Se ungía al monarca como representante de Dios y como representante de los hombres. O sea, era un acto sagrado. El que hayan matado a Luis XVI, pues es de gran magnitud. Entonces ahí se empieza a cuestionar mucho sobre la cuestión de la existencia de Dios. De la Iglesia Católica, bueno, ustedes sabrán que con las reformas más o menos que aparecieron en el siglo XVI, con los protestantes, con los calvinistas, con los luteranos,
la Iglesia Católica hubo un cisma en donde se dividió la Iglesia Católica Apostólica Romana y con la Iglesia Anglicana, con la Iglesia Protestante, con la Iglesia Luterana. Bueno, de por sí ahí como que ya se estaban como que dividiendo las personas en donde existe Dios y sus maneras de honrarlo, o sus maneras de, de obedecerlo o de estar en gracia con él. Cabe mencionar una cosa, y quiero que no se ofendan. Yo no practico ninguna religión, pero sí sé bastante de varias religiones. Yo fui bautizada, hice mi primera comunión y todas las cuestiones litúrgicas de la Iglesia Católica, pero en estos momentos yo no asisto a la iglesia y yo no practico la mayoría de sus actos religiosos o sus ceremonias. Yo asistí a la iglesia cristiana, asistí a la iglesia, una hinduista que está por Chilpancingo que se llama Krishna. Ahorita me estoy empapando sobre la cuestión tolteca, porque al final de cuentas de mi persona, ojo, mi persona, yo no creo en ninguna religión, creo en Dios y creo en muchas leyes universales, pero en una religión no precisamente. Entonces, platico esto porque a veces se presta en mala interpretación si soy muy sincera. Entonces, no quiero herir susceptibilidades porque una vez siempre, bueno, mi papá siempre me decía, hablar de religión y de política nunca se puede llegar a un acuerdo. Y también decía mi papá, cuando estemos porque una vez le pregunté, oye papá, en la clase de catecismo me dice que Dios creó al mundo en 7 días. Y luego en la clase de biología me dicen que descendemos del mono. Y luego, entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Y me dijo muy sabiamente, cuando estés en la iglesia, cree en Dios y en los 7 días. Cuando estés en la escuela, cree en Darwin y la ley de evolución, la teoría de la evolución. Entonces, conforme vamos asistiendo a determinados lugares, vamos creyendo y vamos conformándonos a ese lugar. Por eso les digo, si son cristianos, católicos, budistas, evangélicos o testigos de Jehová, no se ofendan. Esto es una clase de literatura y vamos a ver desde el punto histórico, literario e ideológico de las personas de ese tiempo. Cuando hablamos de la muerte de Dios, bastante peligroso porque pues crea confusiones. En este caso, el sermón de que Dios no existe es un texto, a pesar de que es una hoja, bastante denso, bastante complicado y me corto un brazo apostando de que la mayoría de ustedes no lo entendieron. Y no por la falta de capacidad o de inteligencia, sino porque desgraciadamente ustedes como generación no tienen muchos referentes católicos. Yo, por mi formación de católica, apostólica y romana, sé la Biblia y por esta búsqueda interna de conocer más, pues leí la Biblia. Y también porque no tenía nada que hacer, leí la Biblia. Desgraciadamente ustedes no tienen los conceptos pues más elementales de ese libro. Si nosotros nos vamos o nos basamos en la historia de Occidente, el libro sagrado, la Biblia, es un libro que ha moldeado mucho nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra moral y todo lo que se habla del occidente, del hombre occidental. Yo les comenté el año pasado
el semestre pasado que, por ejemplo, nosotros venimos de una religión de los tres libros, no, nuestra religión se basa en el libro sagrado, que también ese mismo libro se basa el judaísmo y el islam. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros como parte digo nosotros por englobar, ¿no? No quiero decir que forzosamente ustedes tengan que ser católicos. Nosotros tenemos una formación occidental, nos basamos en el Antiguo Testamento. La única diferencia es que nosotros agregamos la parte del Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo, se basa en ¿cómo se llama? En los evangelios de los apóstoles de Jesús. Eso es la diferencia. El Islam se agrega el Corán, la parte de la filosofía, y en el caso de los judíos es la Torá. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros somos moldeados, esta parte del mundo, por ese libro. La muerte de Dios, les repito, es un tema con muchas aristas y es lo que habla el cuento. Empezamos a ver un poquito. Un anochecer de verano, estaba yo tendido en una montaña y me dormí. Ok, ahí los sueños van a estar muy presentes en la conformación de la literatura. Va a haber muchos sueños, o sea, ahí empieza también a delimitarse lo que es la psique, o el inconsciente, de que en el sueño estamos dormidos o estamos conscientes. Realmente ya no hay una cuestión de ¿qué es la realidad? Pues la que nosotros estamos despiertos. No, ahí ya el sueño se está presentando como un elemento pues literario, si ustedes quieren ponerle así, como un elemento de conciencia. En un anochecer, ojo, también literalmente el anochecer implica esta oscuridad, este vacío de conocimiento o estas cosas inesperadas, ¿no? La oscuridad siempre se aloja lo inesperado, lo oscuro, lo que no se puede ver. Tengámoslo también en cuenta. Un anochecer de verano estaba yo tendido en una montaña y me dormí. Soñé que despertaba en un sembrado de Dios. O sea, despertó en una condición nueva o una condición que es la real. La rueda giratoria del reloj de la torre me había despertado en el toque de las 11. Busqué el sol en el cielo vacío de la noche, pues creí que la luna lo había ocultado en un eclipse. El sol negro es muy representante de los románticos. En el romanticismo hay una sociedad de poetas malditos. ¿Por qué son los poetas malditos? Porque todos mataron a Dios. Y por ese castigo Dios los mató. Bueno, eso es un silogismo, ¿no? En donde se supone que ellos al matar en la literatura a Dios se venga y los mata a él, porque todos mueren de una manera muy trágica. Entonces, pues bueno, los poetas malditos reconocen al sol negro como un representante del romanticismo. Busqué el sol en el cielo vacío de la noche, pues creí que la luna lo había ocultado en un eclipse. Todas las tumbas estaban destapadas. Manos invisibles abrían y cerraban la puerta de la casa de los huesos. Por los muros volaban sombras que nadie había proyectado y otras sombras iban rígidas en el puro aire. Cuando estamos ubicando esta escena, bueno, la escena que se ubica es en el Apocalipsis, en el final de los tiempos. Se dice que en el Apocalipsis, cuando Dios toque las trompetas, bueno, los ángeles toquen las trompetas, la casa de los huesos se iba a abrir, o sea, las tumbas se iban a abrir para que todos tuviéramos una
un juicio final y pudiéramos retornar a la, bueno, no a la vida precisamente, pero sí a un juicio. Por eso para muchos católicos era impensable incinerarse, porque les preocupaba que en este momento del juicio final a dónde iban a reencarnar, ¿no? Si ya estaban incinerados. En los féretros abiertos dormían solamente los niños. Del cielo pendía niebla gris y bochornosa, con grandes pliegues que una sombra gigantesca jalaba como una red siempre más cercana, angosta y caliente. Escuché sobre mí la precipitación de aludes y avalanchas, y debajo de mí el primer sacudimiento de un terremoto inconmensurable. O sea que se estaba la tierra incluso derrumbando. O sea, la iglesia trepidaba con dos chirridos interminables que luchaban en su interior, y en vano quería unirse en un acorde. A veces brincaban un resplandor gris a los vitrales, y bajo el resplandor corrían fundidos el plomo y el hierro. La red de niebla y la tierra oscilante me empujaron al templo, frente a cuyo portón dos basiliscos incubaban dos críos venenosos. Los basiliscos son dos serpientes. ¿Se acuerdan de Harry Potter y la Cámara de los Secretos? Bueno, un basilisco es una serpiente mitológica. Seguí por entre las sombras desconocidas con viejas marcas de siglos. Todas las sombras se pararon alrededor del altar, y a todas les temblaban y martillaban el pecho en lugar de corazón. Solo un muerto, el primer enterrado en la iglesia, aún yacía en su cojín sin que le temblara el pecho, y en su rostro sonriente se mostraba un sueño feliz. ¿Cuál es el primer muerto de la iglesia? Pues es Jesús. Obviamente él crea su iglesia y pues es el primer muerto en su iglesia. Si ustedes han ido a una iglesia católica, generalmente tienen un ataúd de cristal con un muerto dentro. Se supone que es el cuerpo de Jesús, simbolizando esta cuestión de la muerte y la vida. O sea, sí murió su cuerpo, pero al final de cuentas entró en la eternidad. Es como una dualidad. Entonces, se supone, alguna vez oí que todas las iglesias tenían que tener ese bulto. No lo digo despectivamente, se llama, ¿cómo le dicen? Santo de bulto. O sea, un cuerpo de Jesús de yeso con la caja de cristal. A eso me refiero. Los santos de bulto son estos santos que son en 3D, de yeso, y que se adoran. Tienen por eso se le llaman de bulto. No lo estoy diciendo despectivamente. Entonces, este primer muerto de la iglesia es Jesús. Y se supone que él todavía se encontraba feliz porque nadie lo había despertado, y todavía tenía esta ilusión. Entró un vivo. Él despertó y no volvió a reír. Abrió los pesados párpados con esfuerzo, pero dentro no había ojos, y en el pecho palpitante estaba una llaga en vez de corazón. Alzó las manos y las plegó en oración, pero los brazos se largaban y desprendían, y las manos dobladas cayeron lejos. En la cúpula de la iglesia estaba la hoja de las cifras de la eternidad, en la que no aparecía ningún número, y era en sí misma su propia señal. Solo un dedo negro indicaba, y los muertos querían ver el tiempo allí. O sea, no indicaba ningún tiempo porque ya el tiempo ya se había acabado y era el juicio final. Una figura esbelta con un dolor desmesurado desde la altura se hundió en el altar, y todos los muertos gritaron: ¡Cristo! ¿No existe Dios?
Él respondió, no existe. Se estremeció la sombra entera de cada muerto, no solo el pecho y el estremecimiento separó a todos entre sí. Cristo continuó. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? Jesús es el hombre. Cristo es el que ya está, es el hombre convertido en Dios. ¿Y cómo se convierte un hombre convertido en Dios? Pasando por la cruz. Cristo ya es el crucificado, por eso es Cristo. Cuando Jesús pasa por la crucifixión, se vuelve Cristo y se podría decir que ya es pues humano Dios, porque al final de cuentas fue humano, y pasó por ese reto, por esa cuestión, ¿cómo se podría decir? Por esa transformación o esa metamorfosis. Por ejemplo, la oruga, cuando todavía no es una mariposa, pero sufre una metamorfosis, cuando construye su capullito y pues, sale volando, ¿no? Pues igual aquí la muerte le da al hombre la calidad de Dios. Cristo continúa, fui por los mundos, subí a los soles y volé con las vías lácteas, por los desiertos del cielo, pero no hay Dios. Bajé tanto cuando el ser lanza su sombra, miré en el abismo y grité, Padre, ¿dónde estás? Pero solo escuché la tormenta eterna que nadie gobierna. El brillante arco iris estaba sin el sol que lo había creado y goteaba sobre el abismo. Cuando contemplé el mundo inmenso con ojos divinos, él miró fijamente con las vacías cuencas de los ojos sin fondo. La eternidad se extendía sobre el caos, la roía y rumiaba, suenen estridencias y chirridos a las sombras, pues Él no existe. ¿Cuál es el problema de que no existe Dios? Hay una corriente de pensamiento que menciona que Jesús es el primer inocente por la iglesia, que realmente como Dios no existe, Él fue el más engañado, el personaje más emblemático con la traición más emblemática. Y que al final de cuentas Judas Iscariote, era el que traiciona a Jesús por unas monedas, realmente era la persona visionaria que veía que todo era una falacia, o sea, una falsedad, y que no había Dios y por lo tanto no tenía por qué morir. Si se dan cuenta, Jesús sufre pues el dolor de morir en la cruz, los golpes, la coronación de espinas, las burlas, las vejaciones, los insultos, todo camino hacia el Calvario, ¿no? Y si ustedes se ponen en el lugar de Jesús, en donde, bueno, sí sufro todo esto, pero es por un bien mayor. Pero si se dan cuenta que ese bien mayor no existe y que Dios, su Padre, que debería de haberlo protegido, que debería de haberlo consolado, no existe, pues ustedes dirán, entonces, ¿para qué tanto dolor? ¿Para qué tanto sufrimiento? No tiene el caso. Por eso se dice que Jesús es el primer estafado de la historia católica. Las sombras desteñidas revolotearon como vapor blanco hecho por el frío y desbaratado luego el vaho caliente. Y todo quedó vacío. Fueron al templo. Qué horrible para el corazón. Los niños muertos que en el sembradío de Dios había crecido se lanzaron diciendo frente a la esbelta figura del altar: Jesús, ¿no tenemos padre? Y él respondió con lágrimas torrenciales: todos somos huérfanos. Yo y vosotros no tenemos padre. Ojo, aquí cabe mencionar que una cosa es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, salí al espacio, busqué por los soles, las galaxias a mi Padre y no lo encontré.
Cuando dice Jesús, cuando los niños le dicen, Jesús, no tenemos padre, ya estamos hablando con un humano. Y el humano dice, no, no tenemos padre. Ustedes, como yo, somos huérfanos. Porque si al no existir Dios Padre, pues no hay nadie en este mundo que nos consuele en nuestro momento de aflicción. Se hicieron los chirridos más agudos, los muros del templo vacilaban empujándose a distancia. Toda la tierra y el sol se hundían, y todo el edificio del mundo se hundió frente a nosotros con su inmensidad. Y en la cumbre de la naturaleza infinita estaba Cristo de pie y miraba el edificio del mundo, quebrado en 1000 soles de la noche eterna. Mina cavada en la que cruzan los soles como agujeros de luz, se trazan las vías lácteas como venas de plata. Cuando Cristo vio que los mundos se apretaban frotándose, danza de antorchas de los fuegos fatuos del cielo y de los bancos de coral de corazones palpitantes. Los fuegos fatuos son los espíritus, bueno, científicamente un fuego fatuo es una acumulación de gases de metano cuando un cuerpo en descomposición, generalmente en los cementerios, se acumula. Cuando salen a la tierra y hay una chispa, se prenden estos gases inflamables. Generalmente es el metano. Para la creencia popular son los espíritus que andan rondando, para otro tipo de creencias son brujas, pero básicamente es lo mismo, es una presencia sobrenatural que lo más seguro es que se presentaran en los cementerios. Muda y rígida nada, necesidad eterna y fría, casualidad delirante. ¿Conocéis lo que está abajo de vosotras cuando nos trituraréis a mí al edificio? De casualidad sabes y gritas con huracanes entre remolinos nevados de estrellas y soplas a un sol tras otro, y si el rocío chispeante destella a los astros en tanto pases. ¿Cómo están solas cada una de las lejanas fosas de cadáveres? Yo estoy junto a mí. Oh Padre, ¿dónde está tu pecho amplio para que en él yo descanse? Ay, cuánto cansa el que yo sea creador y Padre. ¿Por qué no puedo ser también su ángel exterminador? ¿Es esto mi lado humano? Pobre, vuestra vida pequeña ¿es el suspiro de la naturaleza o solamente su eco? Un espejo cóncavo lanza sus rayos a las nubes de polvo de las cenizas de los muertos sobre vuestra tierra y raíces. Procura en el abismo las nubes de cenizas que te atraen, nieblas llenas de mundos que suben de mar de los muertos, el futuro de una niebla en ascenso y el presente es lo que cae. ¿Reconoces tu tierra? Aquí cuando dice la nada, tengan en cuenta que yo creo que el temor del ser humano, tanto al principio de las sociedades o de las épocas, como en la infancia, es el desconocimiento después de la muerte. ¿Qué pasa después de morir? Algunos mencionan, pues nada, te caes, los escépticos, ¿no? Pues mueres y ya tú no haces, no vas a ningún lado, se acaba tu existencia y por eso gózale, porque el tiempo se te acaba. Yo creo que esa es una angustia también muy, muy significativa, porque al final de cuentas uno trata de hacer lo correcto para tener una retribución, ¿no? En este caso los católicos dicen, pórtate bien y te vas a ir al cielo. Y con el temor de irse al infierno, pues también se porta uno bien. Pero cuando te
quitan todo esto, porque hay un tiempo en el ser humano que reniegas de Dios y es una etapa lógica y es una etapa que generalmente es cuando se está terminando la adolescencia, ¿no? Cuando empiezan a tener conflictos existenciales, en donde, ok, voy a morir, a dónde voy a ir, qué voy a hacer con mi vida, bla, bla, bla. Todo eso es una angustia existencial. Si en este caso el cuento menciona, oh rígida nada, no te preguntáis qué hay bajo de ti. Bueno, si la nada es nada, pues no hay nada abajo, obviamente, pero nosotros existimos. Entonces, hay esta cuestión de si reconozco algo, ese reconocimiento me reconoce a mí. En pocas palabras, por ejemplo, si yo reconozco que existe Dios, también reconozco que existe el diablo y viceversa, porque ambos son testigos del otro. Entonces no puedo reconocer una cosa, o no solo puedo reconocer a Dios sin reconocer la parte oscura. En este caso es igual. Si se reconoce la nada, mejor dicho, este conocimiento no es igual. Si se reconoce la nada, es que no existe nada, ni siquiera nosotros. Entonces, es atestiguar nuestra ausencia. Y si a ustedes no les da escalofrío eso, pues yo no sé qué les daría. El no reconocernos o el no existir, el que nosotros seamos un suspiro solamente en este plano y en este planeta, pues a mí sí me angustia y sí me pone mal, pero pues a lo mejor ustedes todavía viven el sueño. Cristo bajó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas y continuó. Yo era feliz en ella, tenía a mi Padre infinito y miraba yo contento desde las montañas el cielo inconmensurable. Apreté en sus imagen mi pecho para mitigar la muerte amarga. Padre, arranca a tu hijo de esta sangrienta envoltura y llévalo a tu corazón. Ay, vosotros felicísimos habitantes de la tierra, todavía crees en él. Quizá declina vuestro sol y caiga de rodillas entre flores refulgentes y lágrimas. Alza las manos venturosas y clama con un millar de lágrimas de amistad al cielo abierto. Tú también me conoces, soy un ser infinito y conoces también todas mis heridas. Y después de la muerte me recibes y las curas todas, desdichados, después de la muerte no se cura. Él calma todo, se echa en la tierra con la espada herida para amanecer al día siguiente, más hermoso y lleno de verdad, la virtud y la alegría, pero despierta del caos tormentoso de la medianoche infinita y no llega a la montaña, ni la mano que alivia, ni el Padre eterno, mortal como yo, si aún vives, adóralo, si no, lo has perdido para siempre. Esto se reconoce que si tú ya no crees en Dios, ojo, no puedes volver a creer en Él. O sea, es bueno. Yo he conocido personas que son que son ateas o escépticas, en donde al final de la vida pues retornan a la iglesia o a creer en Dios. ¿Y por qué al final de la vida? Porque ya le dan miedito el estar en presencia de la muerte, porque es más conveniente creer que tu alma vaya a una parte que no creer que se termine en un determinado punto. Es más saludable mentalmente creer que me voy al cielo o al infierno, dependiendo de mis acciones, que creer que solo cuando me muera ya no hay nada más allá. Entonces, por eso menciona, cuando yo caía en la luminosidad de la torre del mundo, contemplé a las serpientes gigantescas elevarse como anillos en la eternidad almacenada en el cosmos.
Los anillos se desplomaron, la eternidad abarcó al doble todo y se volvió 1000 partes en la naturaleza y triunfó en los mundos, unos con otros, y pulverizó el templo infinito, empujándolo a una iglesia del campo de Dios, y todo se hizo angosto, lóbrego, desosegado. Un martilleo de campanas extenso y enorme debía de sonar la última hora del tiempo y desbaratar en astillas el edificio del mundo. Cuando desperté. Oh. ¿Cuál es mención? ¿Qué hora es el fin del mundo? Las 12. Las 12 siempre es como un número mágico, ¿no? Es cuando se despierta este individuo o cuando... Sí, cuando se despierta en el sueño, dice que son las 11. Entonces pasó una hora y ya se despierta en el martilleo de las campanas extenso y enorme. Debía sonar la última hora del tiempo, que son las 12. Mi alma lloró de alegría porque ella todavía podía rezar otra vez a él. O sea, cuando se despertó, regresó a la realidad en donde todavía soñaba que él creía que Dios existía. Es un juego de ideas tremendo el cuento, que en cuanto uno se niega, lo reafirma. Por ejemplo, en este caso, el protagonista jura que se despertó de un sueño, mejor dicho, entró a un sueño en el cual se despertó del sueño de la realidad y le dijeron la triste verdad de que Dios no existe. Pero cuando ya se despertó de ese sueño, en la falsa realidad, ya estaba contento porque realmente la mentira todavía seguía. ¿Y cuál es la mentira? Pues que todavía teníamos un Dios que adorar y que realmente no existe. Eso es la verdad. Muchos de los románticos ponen en sus escritos a personas que bajan a los pueblos en el día trayendo una lámpara. Y ustedes dirán qué es significante, lo significante de esa acción. Que la lámpara simboliza el conocimiento que se niega. Y en este caso, el conocimiento que se niega es que Dios ya no existe. Interesante, ¿no? Realmente estos cuentos son los que realmente a mí me apasionan y no tanto los de, como menciona una señorita, ay, es que a usted le gustan mucho los cuentos de amor y de tragedia y de cuestiones amorosas. No, tengo una vena muy sórdida que me gusta las cosas conflictivas. Ok, eso vendría siendo todo el cuento del sermón de que Dios no existe. Y la verdad, Dios sí existe.